queridos hermanos, en Lucas capítulo 22, el verso 19. Lucas 22, verso 19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Si usted puede ponerse de pie, por favor. Entonces, vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así: y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vamos a leer otro versículo en Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, que siempre leemos, ¿sí?, en el día de la Santa Cena, el verso 24. Dice así, si lo tenemos todo, también lo leemos. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Tu palabra es verdad, Señor. Edifícanos, Espíritu Santo, con la palabra, Señor. Edifica nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, que es palabra viva y eficaz, Señor. Aliméntanos con esta palabra, Señor, y con tu presencia en este lugar ahora. Te doy gracias por los hermanos que hoy están aquí para compartir esta bendición, Señor. Te doy gracias por aquellos que nos ven a través del video, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a todo el que está escuchando, Señor, porque tu palabra es bendición. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano querido. Gloria a Dios. Bueno, habían llegado algunos hermanos más. Yo no los saludé. A ver, la hermana, vamos a levantar la mano. Recuérdame el nombre. Vamos a saludarlo. ¿Cómo le saludamos? Que sea bienvenida a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, lo que vemos aquí, ya lo dije, es de carácter simbólico. Tenemos el pan, ¿sí?, y el vino. Si usted nota aquí, usted va a ver de que el pan simbólicamente representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Y el vino representa la sangre del Señor Jesús. Amén. El mismo Señor se aclaró, se encargó de decirlo, y tomó el pan y dio gracias, como hemos leído, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Amén. Que por vosotros es dado. Y el apóstol Pablo lo confirmó en Primera de Corintios, como hemos leído también, en el capítulo 11, el verso 24. Confirmó lo mismo. El apóstol Pablo lo recibió esto por revelación, ¿sí? Esto es bien importante. El apóstol Pablo escribió varias cartas en donde él obtuvo una revelación directa de parte del Señor. No debemos de olvidarnos que el apóstol Pablo no fue directamente un apóstol del Señor, ¿sí?, como los demás apóstoles. Él era apóstol del Señor, pero después que el Señor Jesús murió y resucitó. Entonces él recibió esto por revelación. Pero lo que vemos entonces en esta celebración es el pan, que es el punto más importante. Usted podría decir, bueno, las dos cosas, el vino también, que representa la sangre del Señor, que nos limpia de todo pecado. Eso es verdad, pero la sangre representa algo que en nuestra vida como creyentes estamos hablando, es el inicio de nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para entrar en la vida cristiana, nuestros pecados tienen que haber sido perdonados, nuestros pecados tienen que haber sido lavados. Amén. ¿Por qué? Porque si no sucede de esa manera, entonces no podemos tener comunión con Dios. Entonces, la sangre sería lo
inicial en la vida del cristiano. El cristiano se arrepiente de sus pecados, los confiesa a Dios y cree por fe que la sangre de Jesús los limpia. Por eso el simbolismo aquí en el vino de la sangre del Señor Jesús. Ahora, el pan pasa a ser entonces en exclusividad, casi en exclusividad, el protagonista de esta celebración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pan representa el cuerpo del Señor Jesús y en el cuerpo del Señor Jesús estamos incluidos todos nosotros. Amén. Fíjese una cosa, en el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, nosotros encontramos, ¿verdad?, una celebración, la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua de los israelitas allí en la tierra de Egipto, aquella noche en donde el ángel de la muerte habría de pasar y que se iba a llevar a los primogénitos, ¿verdad?, de todos aquellos lugares o casas, hogares donde no existiese la señal de la sangre? Y eso realmente ocurrió, pero en la casa de los israelitas el ángel de la muerte no entró, sino que entró en la casa de los egipcios. Y se llevó a los primogénitos, los hijos primogénitos, o sea, a los primeros varones que estaban en aquella casa, en aquel hogar. ¿Pero por qué esto? Porque el pueblo de Dios había obedecido a lo que su profeta Moisés les había dicho. ¿Qué les había dicho Moisés? Que había recibido de parte de Dios que todos debían de seguir esa instrucción de que con la sangre de un cordero tenían que pintar el dintel de sus casas. Un cordero por familia tenía que servir para sacrificio y con esa sangre entonces pintar el dintel de la casa. Eso habría de servir de señal para que el ángel de la muerte no entrase en esos hogares. Pero el cordero sí tenía que ser consumido en aquella noche por esa familia. Entonces ahí tenemos un simbolismo, ¿verdad?, de que Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan Juan el Bautista cuando Jesús llegó a las aguas del río Jordán para ser bautizado? Lo primero que hizo Juan el Bautista cuando lo vio al Señor Jesús acercarse, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? De que allí estaba todavía el Cordero. De la misma manera como simbólicamente se sacrificaba aquel Cordero en aquella noche trágica para los egipcios, pero de bendición para el pueblo de Dios, se sacrificaba ese Cordero y se consumía, se lo comían al Cordero. Amén. Pero Jesús, entonces, en el Antiguo Pacto, lo vemos representado como un Cordero. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ya no es más el Cordero después de su muerte y su resurrección, sino que ahora Él está representado por el pan. Amén. Lo voy a explicar. ¿Por qué por el pan? Porque el pan se hace con el grano del trigo, ¿sí? Se hace la harina, y con un solo grano de trigo no se puede elaborar pan. Se necesitan muchos granos de trigo. Pero si un cordero es un ente individual, o sea, es un solo cordero y servía para una familia, nada más. O sea, que no vemos una inclusividad general, o voy a decir una palabra, corporativa, ¿sí? Corporativa, que significa que abarca a más de una persona, varias personas más, a un gran grupo, una corporación. Bueno, el Cordero del Antiguo Pacto de ninguna manera era algo corporativo, sino que era algo más bien personal, y podemos extenderle la calidad de ser familiar. ¿Por qué? Porque el Cordero se consumía, ¿sí?, en familia. Pero cada familia tenía que consumir un cordero. Pero con el pan es diferente, porque el pan está compuesto por múltiples granos de trigo. Amén. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de Jesucristo, a la cual el apóstol Pablo también le llamó el cuerpo
cuerpo de Cristo está formada por muchos. Amén. Por muchos granos de trigo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto? Pero cuando cae en tierra y muere, entonces va a dar mucho fruto, porque cuando el grano de trigo cae en tierra, germina, brota una planta, y esa planta va a traer muchísimos granos más de trigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso va a ser suficiente para elaborar un pan. El pan es el cuerpo del Señor Jesús. Y sí tiene un carácter, ahora sí, corporativo. ¿Me explico el término corporativo? Una corporación está integrada por varias personas, ¿sí? Pero en lo que se refiere al Cordero, es solo un Cordero. Amén. Por eso, en el nuevo pacto y después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús, ya no lo vamos a encontrar a Jesús como el Cordero. Fue solo Juan el Bautista, cuando lo vio llegar al Señor Jesús para ser bautizado, que lo identificó como el Cordero. Sino que ahora, Él es un cuerpo, un pan. Y dentro de ese pan, de ese cuerpo, estamos incluidos todos nosotros. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Amén. ¿No es maravilloso eso de que seamos un cuerpo, de que seamos parte de ese pan? Nosotros vamos a comer ese pan ahora, ¿sí? Pero ese pan refleja o simboliza el cuerpo del Señor. Recuerde usted una cosa, querida hermana, querido hermano, que el cuerpo del Señor obviamente tiene una cabeza. El apóstol Pablo nos revela que Cristo es la cabeza. Amén. O sea, que el cuerpo del Señor es Cristo, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo acá en la tierra, está muy bien representada por el pan. Amén. Porque Cristo no solamente es cabeza del cuerpo, sino que es también parte de todo el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no puede vivir. Y la iglesia es un cuerpo con cabeza. La iglesia tiene una cabeza, y nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es de suma importancia que nosotros comprendamos bien lo que estamos haciendo cuando nos servimos de la cena del Señor. Amén. Esto es bien importante. Nosotros como creyentes tenemos que ir aprendiendo y creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se nos presenta en esta oportunidad, en este evento y en las Escrituras del Nuevo Pacto como el pan de vida. Amén. El pan que nos trae vida. Y en ese pan también estamos incluidos nosotros. Amén. Por lo que acabo de explicar, por esa corporación que incluye a muchos granos de trigo para poder dar lugar o crear un pan. ¿Sí? Recuerden que el grano de trigo tiene que molerse para poderse tamizar como harina, ¿sí? Entonces, usted no puede echar solamente hacer una masa con el grano puro. El puro grano tiene que molerlo. Y en esa molienda usted va a conseguir harina. Así como fue molido el Señor Jesús por nuestros pecados. Así como Él fue castigado en la cruz. Así como Él fue crucificado en esa cruz. Allí Él estaba siendo molido. Estaba siendo preparado. Murió en la cruz por nosotros. Su sangre nos limpió de todo pecado. Pero al tercer día ya dejó de ser un cordero en el sentido alegórico, sino que ya es un pan. Amén. Un pan que todos comemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de la comunión, no solamente estamos
en la presencia del Señor, disfrutando de este momento tan precioso, sino que también estamos comiendo al Señor Jesús de manera simbólica. Amén. Amén. Y estamos bebiendo de su sangre de manera simbólica. Amén. No quiero decir que somos caníbales porque nos comemos el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia tradicional enseña que en este momento de cuando se parte el pan o cuando lo hace un sacerdote designado por esta religión tradicional, entonces en ese momento, ya lo expliqué en otra oportunidad, entonces la religión tradicional de la cual muchos venimos, entonces enseña esto, que no, que es realmente el cuerpo de Jesús, aquella galletita que se sirve a los comulgantes, y que realmente es la sangre de Jesús, aquel vino que se ofrece, que no sé si al día de hoy se sigue ofreciendo, ofrece el vino, sino que algunos mojan la galletita en el vino y le dan al comulgante, y antes se le daba solo la galletita. Se comían la galletita de harina sin probar el vino. El vino lo tomaba el sacerdote. Por lo menos lo que me tocó a mí en la única oportunidad que tomé esa comunión a la edad de 9 años, porque después nunca más entré en una iglesia tradicional, ¿sí? Pero bueno, el tema es que ellos dicen, y ellos creen tener la razón, de que en este momento, literalmente, esto se transforma en el cuerpo del Señor. Y esto se transforma por un acto milagroso en la sangre del Señor. Cuando está en las manos del sacerdote y después de todas esas persignaciones múltiples que se hace alrededor de un supuesto altar, entonces ahí llegó el momento de ese milagro que ellos llaman transustantación, en que eso significa que una sustancia se transforma en otra. Nosotros no creemos, por supuesto, de esa manera, porque cuando el Señor Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, el cuerpo del Señor estaba vivito enfrente de todos ellos. Es claro y entendible que lo que le estaba diciendo es, miren, esto refleja o simboliza mi cuerpo. Amén. No les dijo, cómame un dedo, cómame, ¿verdad?, algo de mi cuerpo, no. Les dijo, todos sírvanse este pan, esto es un símbolo, ¿sí?, que va a quedar establecido para que ustedes me recuerden, y que recuerden lo que se ha hecho a favor suyo, que a través de este derramamiento de sangre y de este proceso, ¿verdad?, en la cruz y en la resurrección, ustedes tienen que celebrarlo, así como Israel celebraba y celebra hasta el día de hoy el judío, la Pascua judía. Obviamente el judío no cree en Cristo. Ellos no creen en Cristo, ellos siguen celebrando la Pascua, la usanza antigua. Entonces no pueden ser salvos quien no cree que el Señor Jesús fue a la cruz, muriendo por sus pecados y resucitando de entre los muertos. Amén. El único que es salvo es el que cree en que Jesús es su Salvador, murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar sus pecados y resucitó de entre los muertos. Y de esa manera, entonces, se puede decir, sí, soy salvo, sí, Jesús murió por mí. Si alguien no puede confesar esto, ese tal no es salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo Jesús. Mas el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Qué importante que es creer. Amén. Lamentablemente tenemos que orar por estos pueblos que no han puesto todavía su fe en Jesús, incluido el judío, aunque conozca la ley, porque la ley, por conocerla, no salva a nadie. Amén. La ley no salva a nadie. La ley, ¿sabe lo que hace?
condena. El único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces es importante que nosotros hagamos esto. Vamos a leer un verso más. En 1 de Corintios capítulo 10, verso 17, un poquito antes de lo que habíamos leído, verso 17, dice: siendo uno solo el pan, escuchen, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Aquí el apóstol está enseñando y dice que nosotros, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, estamos incluidos en ese pan o en ese cuerpo, ¿sí? Y participamos de ese pan. Significa que nosotros somos el cuerpo del Señor. La cabeza está en el cielo, pero el cuerpo está en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Nosotros somos los que debemos de realizar las obras de Dios. Así como las realizaba Jesús cuando estaba en su ministerio público aquí en la tierra, antes de morir en la cruz, y Él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, enseñaba a las multitudes, ¿verdad? Hablaba del reino de los cielos. Esa es tarea hoy para el cuerpo de Cristo. Porque ahora el Señor está resucitado en el cielo. Amén. Pero su cuerpo, su iglesia, que somos nosotros, estamos todavía aquí en la tierra. A menos que alguno se quiera ir rápido con el Señor. Amén. Entonces, mientras tanto el Señor no nos lleva, hagamos lo que tenemos que hacer. Identifiquémonos con ese pan, donde ahí estamos incluidos. Identifiquémonos con el cuerpo del Señor Jesús. Si alguien no puede identificarse con el cuerpo del Señor, no puede realmente decir yo soy un creyente. Tenemos que estar plenamente identificados con el cuerpo del Señor. Ser parte del pan, que está integrado por múltiples granos de trigo. En el Evangelio, queridos hermanos, no hay llaneros solitarios. ¿Sí me explico con el término? ¿Cuántos se acuerdan del llanero solitario? Los más jóvenes quizás no se acuerden, una serie. Un llanero solitario, una serie que se veía hace muchísimos años en la televisión. Entonces, este era alguien que combatía el crimen, los bandidos, y él lo hacía aparte de la ley. Bueno, en la iglesia, nada se puede hacer aparte del cuerpo de Cristo. ¿Oyó? ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie puede actuar independientemente. O puede hacerlo, pero no debe. Porque entonces automáticamente el que actúa con independencia se autoexcluye a sí mismo del cuerpo. Porque el cuerpo, como este pan, está bien unido. La masa que forma este pan está unida y le da expresión al pan. Amén. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener esto en consideración. No solamente considerarlo, sino también creerlo y practicarlo. Todas nuestras actitudes, nuestros movimientos, nuestra vida tiene que estar involucrada con el pan. Amén. Amén. Si no es así, entonces probablemente no seamos parte del cuerpo. Algunos creen que son parte del cuerpo, actuando individualmente, independientemente. Pero no es posible según el diseño de Dios.
Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso dije al comienzo, antes de entrar en la prédica, de que nos tenemos que amar a tal grado que si ve a alguien, usted postrado, levántelo. Porque usted y ese que está postrado son parte de un cuerpo. ¿Quién es el que pisa a alguien que está postrado si no su enemigo? ¿Quién es el que maltrata a otro? ¿Puede decir estoy unido a este y maltratarlo? No. Más bien, el que realmente está formando el cuerpo del Señor tiene que considerar la enseñanza del apóstol Pablo, que dice que somos parte de un cuerpo, algunos las manos, otros los pies, la boca. Claro que el trabajo de la mano va a ser diferente a la del pie. Claro que el trabajo del pie va a ser diferente del oído. ¿Usted escuchó o vio alguna vez a un pie oyendo? ¿Vio alguna vez a un pie hablando? Creo que no, ¿no? No, porque cada miembro del cuerpo tiene una función exclusiva, particular. Algunos funcionan como mano dentro del cuerpo de Cristo, otros como pies. Todos son necesarios. Los pies son necesarios para caminar, las manos para trabajar, la boca para hablar, los ojos para ver, los oídos para oír. Y dentro del cuerpo de Cristo hay miembros para cumplir todas las funciones de un cuerpo. Y todos son igual de importantes. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos son igual de importantes. Oh, pero yo pensaba que la boca era más importante que el pie. Sí, pero una boca sin pie no puede ir a ningún lado. ¿Me explico? Amén. Un pie sin manos, ¿qué podría hacer? Podría moverse de aquí para allá, pero no podría realizar nada, porque no están las manos. Por eso la iglesia es un cuerpo completo. Dígalo conmigo, la iglesia es un cuerpo completo. Amén. Entonces usted diría, quizás como algunas personas dicen, pero yo soy realmente el cuerpo y los otros no. Hay quienes piensan de esa manera. ¿Usted qué cree? ¿Que estaría correcto pensar de esa manera? ¿Que solo ellos son el cuerpo y los demás no? ¿Porque piensan diferente? ¿Porque sienten diferente? No, absolutamente. Jesucristo vino a salvar, y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a morir por todos. ¿Por todos quiénes? ¿Por los muy sabios? ¿Por los muy ignorantes? ¿Por los más o los menos? ¿Por los blancos o por los negros? ¿Por los pobres o por los ricos? No, por todos. La palabra todo involucra a todos. Amén. Todos, todos. No hay distinción de color de piel, ni posición social, ni grado intelectual. No figura dentro de eso, dentro del plan de Dios, esas diferencias. Tampoco hay diferencia entre hombre y mujer dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Esto es muy importante entenderlo, que el Señor nos salvó a todos. Obviamente, ¿quiénes son esos todos? Los que han creído en Él, los que han confesado a Cristo, los que han recibido esa nueva naturaleza, los que están ahora, ¿verdad?, siendo ejemplos, como dije al comienzo, siendo ejemplos de que realmente son el cuerpo del Señor. Un cuerpo decoroso. Un cuerpo
que se da a respetar. Una iglesia que para el mundo, que el mundo no la ve como una organización más, como una sociedad más, no, sino que ve en la iglesia de Jesús algo de carácter espiritual, que ellos no conocen, no entienden, pero sí ellos ven en la iglesia algo especial. Y lo especial es que la iglesia está formada por hijas e hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted es parte de esa iglesia. ¿Lo cree? Amén. A mí no me importa cómo usted piensa. No me preocupa su manera de pensar. En lo absoluto. A mí me importa qué naturaleza tiene usted. Amén. Oramos por todo el cuerpo de Cristo para que ninguna parte del cuerpo se enferme. Porque está esa posibilidad. Se puede enfermar, como todos los cuerpos están expuestos a la enfermedad. Amén. Por eso es que debemos de orar los unos por los otros. Y las enfermedades del cuerpo espiritual, que es la iglesia, quizás no es una gripe, no es el COVID, pero sí el desánimo, ¿sí? La falta de fe, el temor, las dudas. Son las enfermedades propias que se manifiestan a veces dentro del cuerpo de Cristo. Celos, contiendas, rebelión, cosas que manifiestan un grado de enfermedad no propia de un cuerpo sano. Cuando hay malestar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es porque algo no está bien. Amén. Algún órgano de ese cuerpo no está funcionando. Entonces hay que consultar con el Maestro, con el Espíritu Santo. Como hacen los médicos que consultan con sus manuales, con su experiencia, con sus conocimientos, para determinar o diagnosticar la enfermedad que alguien puede estar padeciendo. El Maestro de Maestros, el Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él nos va a llevar a diagnosticar el problema. Amén. Para el Espíritu Santo nada se esconde. Todo está expuesto delante de Él. Las intenciones de los corazones, las actitudes quizás más oscuras del alma humana son conocidas por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo redarguye todo. Es más, dice la Escritura de que el Espíritu de Dios es el único que conoce realmente la deidad a Dios. Escudriña lo profundo de Dios. Y si el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, ¿cuánto más nos va a escudriñar nuestros corazones? Nada hay oculto y escondido a los ojos del Señor. Amén. Somos cartas leídas por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu Santo tiene la intención de ayudarnos a que esas cartas, ¿sí? Esas cartas sean leídas para la gloria de Dios. No solamente para el Espíritu Santo mismo, sino que podamos ser nosotros canales de bendición para otros. Y que el mundo vea que somos cartas leídas de parte del Señor.
porque estamos haciendo la obra de Dios, porque le estamos dando la manifestación al cuerpo del Señor. Que nos reunimos para celebrar esto, que nos sometemos los unos a los otros, que no tenemos ninguno de nosotros ningún más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener. Dios no hace acepción de personas. El más pobre, el más rico, el más sabio, el más ignorante, es igual. Amén. Amén. Somos iguales para el Señor. Si bien puede haber esas diferencias que menciono, nunca debemos de olvidarnos que todos estamos cortados por la misma tijera. Todos venimos de una naturaleza caída. Todos somos pecadores, ahora redimidos por la gracia del Señor. No nos debemos olvidar nunca de dónde el Señor nos quitó, de dónde Él nos sacó, la maravillosa obra que Él hizo en nuestra vida, sacándonos de las tinieblas y trayéndonos a su luz admirable. Ahora somos parte de un cuerpo. Antes quizás tú sentías que no eras nada. Quizás hay personas que estén viendo este video que sienten que no valen nada. Que a nadie les interesa su vida. Y algunos llegan a creer que hasta Dios se ha olvidado de ellos. Su familia se olvidó, sus hijos se olvidaron, sus padres los olvidaron, sus hermanos los olvidaron. Se sienten solos. Se sienten poca cosa o nada. Yo quiero decirle a esas personas que hay alguien que nunca se ha olvidado de usted. Ese alguien es el Señor Jesucristo. Y nunca se ha olvidado porque Él le tenía bien en cuenta a usted cuando caminaba hacia la cruz. Él sabía lo que iba. Él sabía que iba a dar su vida, que no la tenía por qué dar, pero la iba a dar por los perdidos. Iba a dar su vida por los pecadores. Él, como ahí sí, el Cordero de Dios, iba al Calvario a morir por los perdidos, a morir por nosotros. Por ti, por mí, por todos aquellos que se creen poca cosa y por todos aquellos que se creen mucha cosa. Yo, como es el mundo, hay quienes que se sienten tan poco y otros que se sienten tan grandes. Murió por los que se creen poco y murió por los que se creen mucho. Porque Jesús murió por todos los que pueden creer en Él. ¿No tenemos un Salvador maravilloso? ¿Verdad que sí? ¿No es maravilloso nuestro Señor Jesús? Murió por ti, murió por mí. Yo quedé pasmado cuando me convertí y empecé a informarme de estas cosas. Por mí, yo era una basura. Sin embargo, este Salvador, Jesús, Él, el Hijo de Dios, se hizo carne. Nació de una virgen, creció como un hombre. Comenzó un ministerio cuando tenía 30 años y lo desarrolló por 3 años y medio. Pero llegó el momento de que su misión se tenía que completar aquí en la tierra.
Y esa misión se coronaba con la muerte. Por él no. Él no merecía morir, porque él nunca había pecado. Él murió por pecadores. Murió por nosotros. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos. De que un justo dio su vida por muchos injustos. Aleluya. Aquí estamos, un grupo de pecadores redimidos por la gracia del Señor. Hoy vamos a sentarnos en esta mesa. Vamos a participar, pero cuando lo haga, hágalo con la convicción de que usted es parte de un cuerpo, de que usted es alguien muy amado del Señor. De no haber sido así por el amor del Señor, si la gracia nunca nos hubiese alcanzado, estaríamos o no estaríamos, quizás, no sé. Yo de una cosa estoy seguro, que de haber estado con vida, estaríamos siendo un fracaso, una ruina total, indistintamente de cuánto dinero hubiera en nuestro bolsillo, indistintamente de cuántos títulos ostentaríamos, indistintamente de cuál fuera nuestra posición. Quien no tiene a Cristo realmente morando en su corazón, no tiene nada. Esto es por gracia. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a retribuirle al Señor? ¿Se podrá pagar esto? ¿Podrá una persona de mala vida pagar por sus pecados? Sí, muriendo y yendo a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Porque la paga del pecado es muerte. Pero para eso vino el Señor Jesús, para salvarte, para salvarnos. Para ti, amiga, amigo que estás viendo, Él vino para ser tu Salvador personal. Él dio su vida por ese fin. Salvarte, salvarnos, salvar a todos los perdidos. Hoy es hora de decirle sí al Señor Jesús. Es momento de abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón a Él y decirle: sí, entra, Señor, entra. Yo necesito una nueva vida. Ya no encuentro paz ni felicidad en este mundo. Las alegrías son pasajeras, momentáneas. No hay verdadero gozo y disfrute de la vida sin Jesús. Hoy es el día, esta es la hora. No dejes pasar la oportunidad. Dile sí a Jesús. Dile: entra en mí, Señor Jesús. Y cuando lo hagas con total convicción, fe, determinación, instantáneamente te va a inundar su paz. Su paz. No como el mundo la da, sino como Él la sabe dar. No es la paz de un momento, es una paz y un disfrute eterno. Hoy que necesitas a Jesús y siempre lo
necesitarás, aunque tu mente te diga no. Hoy vence la duda y la incredulidad. Vence la razón con la fe. Cree nada más. Cree en el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie. Si alguien está en su casa y quiere abrir el corazón al Señor Jesús, lo único que tiene que decirle es: sí, te recibo, Señor Jesús. Te acepto. Creo que has muerto por mí. Creo que derramaste tu sangre por mis pecados para que sean limpios. Creo que resucitaste de entre los muertos para que yo pudiera tener esperanza de vida eterna. Recibe al Señor Jesús. Vamos a hacer una breve oración y luego vamos a estar nosotros participando de la cena del Señor. Tú que te quedas en tu hogar allí y no tienes un lugar donde congregarte, busca uno cerca de donde estás. Un lugar donde se hable la palabra de Dios. Un lugar donde se manifiesta el amor de Dios. Busca ese lugar. Pero yo conozco y ya fui. No me parece, no me pareció. No hay iglesias perfectas. El cuerpo es imperfecto. La cabeza sí es perfecta. Gloria a Dios. Pero la cabeza está en el cielo. Y pronto, muy pronto, el cuerpo que está aquí en la tierra va a ser llevado al cielo. Ahí vamos a sentir perfección. Mientras tanto, no la vamos a encontrar aquí. Pero mientras tanto, nos vamos a amar unos a los otros con amor de Dios. Vamos a ayudarnos mutuamente. No nos vamos a condenar unos a los otros. No vamos a condenar a nadie. Porque el ministerio de la iglesia no es el de la condenación, como no lo es el del Señor Jesús. El ministerio de la iglesia, como el ministerio del Señor Jesús, es el de salvación. Vamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Vamos a expresar la unidad en el pan. Vamos a caminar juntos. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias por este momento especial que estamos aquí, Señor, disfrutando, participando de tu presencia, Señor. Tú estás en medio nuestro, Señor. Tu Espíritu es el que está, Señor. Bendecido es tu nombre, Señor. Ahora nos vamos a disponer a participar de la cena, Señor, que tú mismo has instituido, para que nos acordemos de ti, Señor, de hacer memoria de ti, de lo que has hecho, y lo vamos a hacer hasta que tú regreses, Señor, con tu ayuda, con tu favor, con tu misericordia, con tu gracia. Señor, vas a usar a tu iglesia para seguir predicando la palabra de fe, de salvación, de sanidad, de milagro. Tu iglesia, Señor, va a hacer las obras que tú hiciste aquí en la tierra. Gracias te damos por ese privilegio, Señor. No somos nosotros, es tu cuerpo. Eres tú haciendo maravillas. Gracias, Señor, porque tú eres el Salvador, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice a aquellos que han abierto su corazón, Señor, en esta hora. Llénalos del Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.